Como les comenté a algunos al comienzo, cuando nos empezamos a conectar, un día especial. Pero bueno, tratemos de que esto que es tan especial, ahora sí nos mejore como profesionales para lo que se viene, ¿no es cierto? Bueno, hoy voy a hablar ustedes saben que mi corazón es grande para albergar muchos de los países con los que he trabajado durante toda mi trayectoria. Rusia obviamente es la que va primera en la lista en mi corazón, pero Polonia es un país al que yo realmente adoro y admiro. Espero que a través de estas pequeñas cosas que yo les vaya contando, ustedes se acerquen y puedan muy pronto poder ofrecerla a sus pasajeros, porque esa es la idea. Eh, Polonia siempre estuvo ligada a lo que es movernos dentro de un circuito para visitarla, hacer alguna noche. Yo creo que es un país que nos va a sorprender. ¿Por qué? Porque puede ser un viaje en sí mismo también, ¿sí? Hoy no lo vamos a hacer tan largo, vamos a ver sus dos principales ciudades, que son Varsovia y Cracovia, y haciendo un viaje imaginario, haciéndolo por tierra para ver qué otra cosa podemos conocer de este país. Voy a darles algunos datos generales para que nos ubiquemos. Bueno, se encuentra en el centro de Europa, es uno de los países de la Europa Central. Vamos a ver si con el mouse lo pueden ver. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Bueno, entonces, perdón, olvidé de decir algo. Me va a ayudar con el chat Clara, que trabajó mucho tiempo antes de que se formaran los nuevos grupos conmigo, conoce el destino, así que yo no voy a ir respondiendo algunas preguntas, sino que lo que ustedes vayan preguntando, Clara los va a ir respondiendo en el chat. Ante todo, gracias Clara por bancarme. Bueno, vamos a ver en este mapita que ustedes tienen aquí. Polonia tiene aproximadamente unos 312.000 y pico de kilómetros cuadrados, es el noveno país en extensión de Europa. Y tiene características muy diferentes en su territorio. Bueno, al norte obviamente todo lo que son las playas del mar Báltico, al oeste su límite es Alemania, al sur la República Checa, Eslovaquia, y al oeste Ucrania, parte de lo que es Belarus. El nombre correcto ahora es Belarus, no es más Bielorrusia. Lituania tiene muy poquitas fronteras, uno de los países llamado de los países del Báltico, y esto que dice acá Rusia, en realidad no es Rusia, sino es Kaliningrado, que es un territorio de Rusia. Dentro de toda su extensión vamos a tener diferentes geografías. Bueno, al norte obviamente todo lo que tiene que ver con las playas, sobre el mar Báltico, al sur todo lo que son la zona montañosa, ¿sí? Con los Cárpatos y los Sudetes, y después en el este, al norte, en el centro lo que es la llanura y la meseta, y al norte todo lo que tiene que ver con la región de los lagos masurianos y los lagos de Pomerania. Esto nos da la idea de que tiene al tener una geografía tan distinta, sus paisajes también son distintos. Como ciudades principales, bueno, les decía que su capital es Varsovia, lo vamos a ir muy detenidamente. Cracovia, vamos a pasar de Cracovia por Częstochowa y de Varsovia, perdón, por Częstochowa hasta llegar a Cracovia. Otras ciudades de importancia son, por ejemplo, Gdansk, sobre el mar Báltico. Todo lo que tiene que ver con Polonia tiene que ver también con su historia antigua y con su historia moderna. Tal vez lo que más en nuestras mentes, y los que somos más grandecitos o hemos leído o han leído, tiene que ver con la historia un poquito antes de la Segunda Guerra Mundial y después, sobre todo, de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Gdansk es importante en eso, más allá de lo que se ve históricamente, sino porque en esta ciudad se dio la primera batalla de la Segunda Guerra Mundial. Después Katowice, mucho más acá en nuestra historia, porque es la ciudad natal de Juan Pablo II. Y después
algunas otras ciudades que no están marcadas, que las vamos a ver casi al final cuando veamos Cracovia y van a ustedes entender el porqué. Bueno, más o menos esto es lo que yo les comentaba antes, es una placa donde hay algunos detalles básicos. El clima fundamentalmente es un clima frío continental, así que los inviernos son crudos, las temperaturas pueden bajar menos de los 5 grados bajo cero. Las temperaturas promedio en el verano más o menos son de 20-25 grados, la primavera y el otoño para mi gusto son las mejores épocas también para viajar. 38 millones de habitantes tiene el país, y el aeropuerto internacional es el Federico Chopin. Es como en la Argentina, Dios está en todas partes, pero gobierna en Buenos Aires. Bueno, aquí pasa exactamente lo mismo. Dios está en todas partes, pero todo surge desde su capital, Varsovia, a la cual ya nos vamos a ir metiendo en este pequeño viaje imaginario. Primera cosa que les digo para no olvidarme. Tema visados, que esto lo tendría que haber dicho antes. Pertenece a la Unión Europea desde 1990, es miembro de la OTAN, y desde el año 2004 pertenece a lo que es la Unión Europea. Por lo tanto, no se necesitan visas. Pero el visado de Polonia se dejó de tener obligación de tramitar desde mucho antes. Yo les diría que prácticamente desde los años 1990 más o menos, ahí ya se dejó de tener visa para poder ingresar al país. Obviamente vacunas no, por el momento. Saben ustedes que con el tema del COVID-19 muchas reglamentaciones migratorias pueden variar. Perdón, esto lo debería haber dicho antes. Y otra cosa que también es importante, muy importante, es el tema del dinero. La moneda oficial es zloty, ¿sí? El zloty, más o menos para que ustedes tengan un cálculo, un euro son 4,60 zloty, y en dólares 1,20 aproximadamente. Es la moneda oficial. Todas las tarjetas de crédito circulan en el país y también circulan las tarjetas de débito. No es posible pagar con tarjetas de débito en las tiendas, en los museos y en algunos restaurantes. Sí, en todos los demás lugares. Se paga con moneda local o con tarjeta de débito o crédito. El cambio se realiza en las casas de cambio que se llaman Cantor, que también están en el aeropuerto. Mi sugerencia es no hacer el cambio en el aeropuerto, porque ahí las Cantor sí cobran una comisión, no así en las ciudades. Y ahora sí, vamos a ya hablar de lo que es Varsovia. Varsovia tiene aproximadamente unos 517 kilómetros cuadrados, es una ciudad muy extensa y se divide en varios distritos. Obviamente a nosotros los que más nos va a importar son la ciudad nueva, la ciudad vieja, donde los pasajeros se van a mover. ¿Cuántas noches de alojamiento en esta ciudad? Yo realmente, para poder hacer una visita bastante completa, porque tiene muchos lugares de interés, y más allá de su historia, yo me atrevería a decirles que aproximadamente no deberían estar menos de 3 días completos, ¿sí? Si quieren hacer una muy buena visita de la ciudad. Generalmente los recorridos hacen 2 noches, o algunos, muchos como 3. Mi recomendación es 3 noches para poder caminarla, porque si bien es una ciudad extensa, es una ciudad que cuando uno va de distrito en distrito se puede mover por tranvía, que es el medio de transporte más habitual, o en subte, que tienen una sola línea de subte. Pero mi recomendación es esa, no menos de 3 días completos, que obviamente serían 4 noches. Es lo ideal, obviamente. ¿Por dónde comienza siempre la visita de la ciudad? Porque vamos a ver diferentes puntos. Es la ciudad vieja o el Stare Miasto, ¿sí? Aquí vemos la plaza del castillo, ¿sí? Vamos a ver otra foto mejor. La plaza del palacio, perdón, o del castillo, acá lo vemos. Y la columna de Segismundo. Segismundo fue uno de los reyes más importantes que tuvo Polonia y al que le dio un gran impulso a lo que es la ciudad.
Como comentario fundamental de esta ciudad, ustedes pensarán, o se los acerco, esta ciudad prácticamente estuvo devastada, o fue devastada durante la Segunda Guerra Mundial. El 85% de la ciudad fue destruida por el ejército alemán. Todo lo que ustedes ven aquí fue remodelado tal y cual como antes de la Segunda Guerra Mundial. Creo que esto también es importante de destacar porque han sabido mantener su patrimonio cultural. En su momento fue con la ayuda de la Unión Soviética, porque pertenecía a la Unión Soviética, y después también con la ayuda de los ciudadanos y de los que estaban fuera del país, y muchas organizaciones que invirtieron dinero para su restauración, al haber sido una ciudad tan importante como fue la UNESCO. Así que el punto de partida para visitar el Stare Miasto, la ciudad vieja, siempre es esta, la plaza del Palacio o la plaza del Castillo. Otra de las plazas, cualquier ciudad medieval como es esta, obviamente tiene una plaza principal, una plaza histórica y una plaza del mercado, ¿sí? En esta plaza del mercado se encuentra quién es el símbolo de la ciudad, que es esta sirena. Les va a resultar raro ver una sirena en un país o en una ciudad donde no tiene salida al mar, pero cuenta la leyenda, la voy a hacer muy cortita, que desde el mar Báltico entraban algunas sirenas por el río Vístula, que el río Vístula prácticamente recorre todo el país, entraban las sirenas y con sus cánticos en los diferentes puertos del río Vístula se enamoraron de la ciudad y permanentemente vivía ahí esta sirena en particular. Fue atrapado una vez por un mercader, y después la gente de la ciudad la pudo poner en libertad, y ella en agradecimiento se convirtió en vigía y en defensora de la ciudad. Este no es el monumento original está en este edificio que está aquí atrás, ¿sí? Que es el Museo de la Ciudad, donde ahí se encuentra el monumento original. Yo sugiero que cuando un pasajero o cualquiera de ustedes colegas se acerquen a la ciudad y puedan estar en esta plaza del mercado, visiten este Museo de la Ciudad, porque muestra mucho de lo que fue antes y lo que es ahora, cómo se reconstruyó, y hay una película que dura aproximadamente unos 20 minutos que muestra todo el tránsito de esta ciudad a través de la historia y sobre todo de los últimos años de su historia. Así que es muy importante el recorrido en esta plaza del mercado y poder visitar este museo que se encuentra aquí, ¿sí? Vamos a seguir con la visita y nos vamos a encontrar con estas torres y esta muralla, que sí son las originales, parte fue reconstruida, pero en este caso sí, porque la ciudad de Varsovia estaba separada y rodeada por estas murallas, y todo lo que se construyó fuera de estas murallas pertenecía a otro municipio. Hasta que con el paso del tiempo, bueno, todo se incorporó y pasó a ser lo que es ahora la ciudad de Varsovia. Estas torres con este paseo que se hace, acá se ve chiquitito, pero se ve que uno puede pasear, hay algunos barcitos, algunos negocios, es la Barbacana. Es otro lugar para poder caminar y distenderse y poder tener una idea de lo que fue esta ciudad en la época medieval. Para tener una idea y poder conocer y no perdernos en una ciudad tan grande y con todo lo que hay para ver, se creó, no sé, hace mucho tiempo, y se puso ahora como, hace rato, se impuso como un recorrido para tener una idea de lo que es Varsovia, de sus edificios, de sus iglesias, de sus palacios, lo que se denomina la Ruta Real. La Ruta Real comienza, es una calle que tiene un nombre muy difícil como todos los nombres polacos, es una calle que recorre 10 kilómetros, comenzando en lo que es el Palacio Real y finalizando en lo que es el Palacio de Wilanów, ¿sí? Que es el Palacio Real donde los reyes
permanecían durante todo el tiempo, y el Palacio de Wilanów era el palacio donde pasaban, el palacio de verano. Y en el medio de estos 10 kilómetros hay muchísimos lugares para ver. Vamos a ver algunos y vamos a destacar lo que yo considero que son lo principal para ver. Por eso les decía que a veces, para hacer el recorrido de estos 10 kilómetros, y en esta calle se van marcando los diferentes edificios o puntos de interés histórico y cultural, es prácticamente para recorrerla, yo diría que, y rapidito, no lleva casi un día completo, ¿sí? Entonces, comienza en lo que es el Palacio Real. El Palacio Real es, como les decía antes, donde tenían su hábitat normal los reyes polacos. Es un museo, por ejemplo, se visita. Acá vemos la Sala del Trono. Otro de los lugares que se encuentran muy cerquita, a un costado de lo que es el Palacio Real, es la Catedral de San Juan, y aquí vamos a empezar a ver todo el tema religioso, la cantidad de iglesias y catedrales que nos vamos a encontrar a medida que vamos recorriendo esta calle. El Palacio Presidencial. Y llegamos a un punto intermedio en este recorrido de la Ruta Real, que es el Parque y Palacio Lasienki. ¿Sí? Esto es un parque que tiene aproximadamente unas 80 hectáreas, con un lago y una isla artificial donde se construyó este edificio que ustedes ven aquí, que es ahora el Palacio Lasienki, pero que cuando comenzó su construcción, allá por el siglo XV, XVI aproximadamente, eran los baños públicos, ¿sí? Así que era un lugar donde venían la nobleza y venían los reyes a pasar un tiempo agradable. Entonces, lo que tiene de maravilloso este parque no solamente es el palacio, que obviamente se visita, es inmenso, ya les digo, casi 80 hectáreas, el verde, los bosques, la vegetación, se puede navegar en esos barquitos que ustedes ven ahí a la izquierda de la pantalla. Este es el palacio, que también se visita, obviamente. El interior, ustedes ven que la decoración sigue manteniendo todo lo que es tallados, cristales, sedas. Y en este mismo parque se llega a uno de los lugares que son los preferidos de los varsovianos, ¿no? Que es... sí, perdón, si voy muy rápido me dicen y voy más lento con las imágenes, perdón. Entonces, uno de los lugares preferidos de los habitantes de la ciudad y de los turistas que lo visitan, sobre todo en el verano, es la zona donde se encuentra el monumento a Federico Chopin. Ustedes saben que Federico Chopin es el músico, uno de los músicos más importantes del mundo, pero además compositor y pianista, pero además es el pianista y compositor más importante de Polonia. Tiene Polonia otros personajes célebres, desde Copérnico hasta Madame Curie, hasta Roman Polanski, Lech Walesa y obviamente Juan Pablo II. Pero digamos que el primero que marca el tema cultural y social en lo que es Polonia es Copérnico. Y creo que el segundo, no en importancia, sino en aparición en la historia, es Federico Chopin. Este lugar donde se encuentra este monumento que representa el corazón de Federico Chopin, en el verano, sobre los días domingos, se dan conciertos gratuitos, los habitantes de la ciudad o quien quiera puede participar porque son gratuitos, se dan uno a las 12 del mediodía y otro a las 4 de la tarde aproximadamente, llevan sus lonitas o sus sillitas y ahí participan de los conciertos que se dan en forma gratuita. La verdad que es un lugar excepcional y realmente es conmovedor. Vamos a hablar un poquito más después de Federico Chopin. Yo porque quiero mostrarles todo lo que vamos haciendo dentro de esta ruta real. Bueno, la iglesia de Santa Ana
también acá, que es otra de las iglesias importantes de lo que se visita dentro de lo que es esta ruta real. Y esta iglesia, que es la iglesia del Patrocinio de San José, es una iglesia donde van mucho los estudiantes y los colegiales a hacer los oficios religiosos, pero ¿qué tiene de importancia? ¿Por qué considero que es importante? Porque aquí comenzó tocando el piano cuando era muy niño Federico Chopin. Durante mucho tiempo acompañaba a estos coros o acompañaba en los oficios religiosos. Y aquí fue donde conoció a su esposa, que era una de las cantantes del coro de la iglesia. Así que es muy interesante también de visitar y la vamos a ver en el recorrido de esta ruta real. Llegando finalmente a lo que es el Palacio de Wilanów, que es el Palacio de Verano de los Reyes Polacos. Es un palacio que comenzó siendo barroco y terminó siendo, a través de los diferentes tiempos de la historia, una arquitectura renacentista. Se destacan obviamente los jardines y el interior. Obviamente también es una de las visitas obligadas. Estos tres palacios, el Palacio Real, el Palacio de la Sienkiw y el Palacio de Wilanów, también pueden ser visitas, visitas exclusivas, o sea, cada uno se puede visitar por separado, el que no pueda hacer el recorrido por toda la ruta real. ¿Voy muy rápido? Yo porque no me quiero pasar mucho del tiempo. Sigo entonces. Bueno, acá seguimos viendo algunos de los interiores. Este palacio, hago un paréntesis, todo lo que vimos anteriormente estuvo prácticamente destruido. Este palacio, al haber estado a 10 kilómetros del centro de la ciudad, la verdad que durante la Segunda Guerra Mundial tuvo muchísima suerte y tuvo muy pocas averías, por así llamar. Pasamos ahora ya a la... contesto rapidito lo de las tres. Es muy complicado hacer la visita de los tres palacios juntos en un mismo día, por una cuestión operativa y de tiempo, ¿sí? El Palacio de Verano es Wilanów. Bien, perdón, Clara, que me metí en lo que no me tenía que meter, como siempre. Bueno, vamos ahora entonces a otra parte de la ciudad, y aquí ya nos vamos acercando a una historia más cercana a lo que es la historia de Varsovia. Vamos a comenzar a meternos en lo que es el Nowe Miasto, o la ciudad nueva. Aquí vemos una de sus calles más importantes o principales, calle o avenida también, es la calle Freta, ¿sí? Acá vemos que hay negocios, que hay barcitos, que hay carruajes estilo Mateo para que los pasajeros puedan dar una vuelta y conocer los principales lugares de las ciudades de esta zona de una forma diferente. Y nos vamos a ir encontrando ya con algunas cosas que nos retrotraen a partir de los años 1939, de lo que comienza a ser la Segunda Guerra Mundial. Uno de los monumentos más importantes que es visitado, no solo por la comunidad judía, sino por todas las personas que visitan Polonia, y realmente me adhiero, es un monumento conmovedor, y siempre la gente, no sé si acá se observa, aquí ofrendas florales. Bueno, ustedes saben, lo vamos a ver en alguna placa, creo que después de esta, el tema de lo que fue el gueto de Varsovia, o sea, la separación de un barrio por el gobierno nazi, el gobierno alemán, a todo lo que era el pueblo judío, hubo, después de mucho tiempo, un levantamiento que se dio en el año 1943, en diciembre de 1943, que se lo denominó el levantamiento de Varsovia. Este monumento tiene como dos lugares específicos que muestran el por qué y cómo se dio este levantamiento. Ustedes ven aquí que hay como unas barras que protegen, y bueno, estos son los milicianos y parte del ejército rebelde que estaba en contra del nazismo, y aquí vemos un sacerdote y gente común como saliendo del piso.
Esto es una alcantarilla. La ciudad debajo tenía alcantarillas, las sigue teniendo, ustedes saben lo que son, y los que estaban dentro de lo que es el gueto se movían debajo de la ciudad y cuando fue el levantamiento muchos salieron de estas alcantarillas. Obviamente el levantamiento perdieron, fueron derrotados, quienes se levantaron contra el nazismo, y ahí fue cuando la ciudad fue prácticamente destruida por orden de Hitler. Y aquí es donde comienza lo que se denominó puntualmente, no comienza, o mantiene, o comienza a ser mucho más duro lo que se llamó la solución final. Pero eso vamos a hablar después. Entonces, tenemos este monumento que cuando se hace la panorámica de la ciudad y se visita la ciudad nueva, es uno de los puntos donde uno puede bajar, tomar fotos. Acá se ve muy bien entonces a los milicianos y acá se ve a parte del pueblo con la ayuda, la iglesia ayudó muchísimo, la iglesia cristiana apostólica romana ayudó muchísimo, en este caso, y salían de las alcantarillas. Y aquí vemos unas fotos de lo que fue el gueto, ¿sí? Estaba dividido en dos, porque por esta calle que ustedes ven un tranvía era paso de lo que venía desde Alemania para traer provisiones para el ejército alemán a la ciudad, ¿no es cierto? Entonces lo que se construyó para que no pudieran pasar por aquí e interrumpir, aquí se ve el muro, ¿sí? Lo que se construyó fue este puente de madera, que obviamente después fue destruido, ¿cierto? Pero la calle sigue manteniéndose, cuando uno va caminando y la panorámica se ven algunos baldosones donde está inscrito que por aquí pasaba, era el paso del ejército alemán, ¿sí? Esto ya empieza a ser la historia más reciente, como les decía. Y en algunas zonas de la ciudad todavía se ven algunas partes de las murallas que fueron reconstruidas, sí, porque esto fue totalmente arrasado, pero bueno, entre los escombros se encontraron algunos trozos de esas paredes. Yo no sé si ustedes lo alcanzan a ver. Bueno, acá hay placas conmemorativas, ¿no? En muchos lugares se va a ver esto en la zona de la Ciudad Nueva, y acá ustedes ven como algunos agujeritos que se ven. Bueno, seguramente este trozo de pared que se pudo reconstruir fue un paredón de fusilamiento. Y acá vemos otro de los edificios que se reconstruyeron, conmemorando a quienes vivían en esta zona, ¿sí? Con algunas fotografías antiguas que familiares pudieron acercar, gente que vivía acá y que lamentablemente no sabemos, o sí sabemos cuál fue su destino. Vamos a salir ahora un poquitito de lo que es la ciudad de Varsovia, a 50 kilómetros aproximadamente. Para visitar el gueto se visita cuando se hace la visita de la ciudad, pero hay recorridos puntuales que tienen que ver con la historia del pueblo judío. En nuestra página web ya ustedes las pueden ver y pueden ver todos los recorridos y todos los detalles, ¿sí? Bueno, les decía que íbamos a seguir hablando de Federico Chopin. Federico Chopin nació en Polonia, en la ciudad de Żelazowa Wola. Sí, es muy difícil también de nombrar en la ciudad, y está ubicada aproximadamente a unos entre 46 y 50 kilómetros de la ciudad de Varsovia. Hay excursiones diarias, son excursiones de mediodía, son excursiones de mediodía, como les decía, y esta es la casa de Chopin. Si bien Chopin no vivió durante toda su vida en esta casa, sí los primeros años de su vida, hasta los 4 o 5 años, vivió aquí. La casa es un museo, obviamente, que se visitan los jardines, y en los meses de verano, sobre todo, los días domingos, hay conciertos gratuitos
donde diferentes pianistas polacos o algunos internacionales también van a dar conciertos acá al Museo de la Casa de Federico Chopin en Żelazowa-Wola. Esta es una visita que yo recomiendo si ustedes se la sugieren a un pasajero o el pasajero quiere hacer esta visita, que traten de organizarla para que sea un día domingo, para que sobre todo en los meses de primavera y verano puedan participar de los conciertos que realmente son maravillosos. Y si no, bueno, no es poca cosa, entiendo, poder visitar el museo y donde nació este gran músico. Seguimos haciendo un viaje imaginario y nos vamos a ir ahora hacia el sur, desde Varsovia hasta Żelazowa-Wola es el nombre de la ciudad. Perdón, Clara, me olvido. Vos sabés que soy maestrita ciruela. A ver, dijimos que íbamos a hacer así como un paseo imaginario, un recorrido imaginario. Desde Varsovia a Cracovia aproximadamente son 292 kilómetros. Se puede hacer en auto, se puede hacer en tren. Para el pasajero que tiene poco tiempo y solo quiere visitar Varsovia y Cracovia, mi recomendación es tomar los trenes de línea, los trenes comunes, no hay trenes de alta velocidad. Demoran aproximadamente 2 horas 40, 2 horas 45, y hay trenes desde muy temprano a la mañana, desde las 7:30, 8 de la mañana hasta las 9 de la noche, haciendo el recorrido. De cualquier modo, mi sugerencia no es ir por un día a Cracovia o por un día a Varsovia, lo digo para aquellos que o no quieren alquilar auto o que no quieren, o no están tomando un circuito. Me parece que el tren es una muy, muy buena opción. ¿Sí? Entonces, pero para los que o hacen un recorrido, que siempre se hace, o para aquellos que van a tomar servicios individuales, se puede hacer el recorrido en auto y se puede visitar una ciudad y este lugar que es intermedio entre Varsovia y Cracovia, que es la ciudad de Częstochowa, donde se encuentra el monasterio de Jasna Gora. ¿Voy rápido? ¿Voy bien? Yo porque tengo mi reloj acá al costadito y voy mirando la hora. Vamos, creo que vamos a andar bastante bien. Espero. Bueno, esto que ven acá ustedes es la entrada. Esta es la iglesia, la catedral principal. Se pueden visitar las catacumbas. Generalmente, cuando nosotros podemos vender ese traslado con asistencia y de habla hispana y con guía, se hace toda la visita desde saliendo de Varsovia. Se llega a este lugar, se hace todo el recorrido y después se llega a Cracovia. Esta es la entrada, es maravilloso todo el ámbito que rodea al monasterio, pero el interior, pero lo fundamental de este monasterio de Jasna Gora es esto, que es la capilla de la Virgen Negra. Es una capilla donde está este cuadro de una Virgen María Negra, que a medida que van pasando en el curso del año diferentes festividades, se le va cambiando todo lo que sería su atuendo, ¿sí? Se dice que fue uno de los apóstoles quien la pintó, pero estudiando bien la pintura, los que son expertos en arte dicen que no, es una pintura de la época de Bizancio. Así que ningún apóstol fue lamentablemente para la historia el que la pintó. Pero realmente dicen que es absolutamente milagrosa y es uno de los principales destinos de peregrinación del centro de Europa. Entonces, yo creo que para los que son cristianos es un lugar importante de visitar, porque además les paso un dato. Como yo vivo y nací en ese barrio, en Parque Patricios, al sur de la ciudad, frente a lo que es el Hospital Garraham, el Hospital Nacional de Pediatría, sobre la calle Combate de los Pozos, hay una capillita que se llama Nuestra Señora de Częstochowa. Y el padre que dirige esa capilla es el padre que va a dar misa o que atiende
a los niños internados en el Hospital Garrahan. Así que hay siempre misas y hay una reproducción de este cuadro. Está sobre la calle Combate de los Pozos, frente a la entrada principal de lo que es el Hospital Garrahan. Bueno, llegamos a Cracovia, o ciudad. Para mi gusto, una de las ciudades, una de las capitales más hermosas de lo que es el centro de Europa, una de las, no la más, una de las. Y eso siempre, como yo digo, igual que en la música, en la pintura, son gustos y lo que a uno lo conmueve, lo atrae de una ciudad. La ciudad de Cracovia fue ciudad capital hasta el año 1596, que después uno de los reyes polacos la traslada a Varsovia. Pero sigue siendo esa ciudad con muchísima importancia, es la capital cultural del país. ¿Sí? Esta es una de las fotografías que en todos lados vamos a encontrar de estas ciudades medievales, que es la Plaza del Mercado. Aquí vemos cómo en su perímetro hay barcitos, en verano y en primavera es un vergel, y tenemos la posibilidad de poder dar una vuelta por la plaza y los alrededores en estos mateos, en estas carrozas tan ornamentadas. Realmente es un paseo hermosísimo. Vamos a seguir viendo cómo está compuesta esta Plaza del Mercado. Uno de los principales edificios es este, que es la Lonja de los Paños. Y comenzó siendo, a través de la historia, un lugar donde se juntaban los comerciantes, tenían sus oficinas, exponían sus mercancías, era un lugar de comercio fundamentalmente. Hoy sigue siendo lo mismo, si bien hay algunas oficinas, sigue manteniendo esta cosa de el lugar de comercio, ¿sí? Hay diferentes tipos de comercios. La Lonja de los Paños. Acá vemos otra, esto que ustedes ven aquí, estas puertas, es donde se ingresan. Y arriba hay algunas oficinas que pertenecen a estos comercios. La Basílica de Santa María, que tiene una característica muy extraña, ¿no? Las dos torres, o sus dos torres principales, tienen diferentes alturas. Los arquitectos fueron dos hermanos, entonces el hermano mayor construyó el campanario, la torre más alta, y el hermano menor más baja. Es la Basílica de Santa María, que es uno de los lugares más importantes también de esta Plaza del Mercado. Vemos el interior, la decoración. La torre del antiguo ayuntamiento. El antiguo ayuntamiento quedó destruido a través de los años y lo único que quedó en pie fue esta torre. Hay una diferencia muy notoria con respecto a lo que es Varsovia. Varsovia, les dije, fue destruida casi en un 85%, cosa que no le pasó a la ciudad de Cracovia. ¿Por qué? Porque toda la cúpula del ejército alemán se instaló en esta ciudad, y obviamente no iban ni a bombardear ni a destruir donde ellos estaban habitando. Por eso también hay cosas que son, a través de la historia, algo trágicas y que tienen que ver, que son muy cercanas a esta ciudad y que las vamos a ir. Bien, les decía entonces la torre del ayuntamiento, y otro de los lugares que son imperdibles, que se puede visitar así rápidamente el exterior, no el interior, esto hay que hacerlo en forma individual como otra excursión, es en una de las colinas, en la colina de Babel, es la visita al castillo de Babel, donde durante la época del nazismo, donde Alemania invade Polonia, tenía ahí su lugar, ejercía el poder el gobernador alemán. ¿Sí? El castillo también es interesante poder visitarlo por dentro. Como ven, mantiene más o menos las mismas características de diseño y arquitectura de lo que vimos en Varsovia. Insisto mucho siempre con lo que son los techos, ¿no? Y los pisos de estos palacios.
Bueno, vamos ahora a otro lugar de lo que es la ciudad de Cracovia, otro de sus distritos, que es el barrio de Kazimierz. El barrio de Kazimierz es donde habitaban todos los ciudadanos polacos de origen judío. Entonces vivían en este barrio de Kazimierz con características muy exclusivas. Tengan en cuenta ustedes que aproximadamente 500.000 personas vivían en este barrio, ¿sí? De origen judío, practicaban la religión judía obviamente. En el recorrido de sus calles nos vamos a encontrar con algunos monumentos que tienen que ver la conmemoración del Holocausto. Aquí vemos algunas de sus calles principales, donde vemos restaurantes de comida judía, algunos negocios que venden comida kosher, donde se encuentran 7 sinagogas, todavía el día de hoy, 7 sinagogas. Esta es la vieja sinagoga, y una de las principales, que es la sinagoga Remú, que todavía hoy está abierta al culto. Así que este es el barrio judío por excelencia dentro de lo que es la ciudad de Cracovia. Dentro de este ámbito vamos a encontrarnos con algunas iglesias, como por ejemplo la iglesia de Santa Catalina. Acá se mezcla mucho, es decir, la religión judía con la religión cristiana, ¿sí? Y conviven perfectamente, como convivieron antes de la guerra. No había discriminación, salvo después cuando, bueno, empieza el tema del nazismo y ahí empieza esa discriminación espantosa y eso que pasó horrible durante la Segunda Guerra Mundial, que ahora vamos a ir viéndolo. Entonces, una de las iglesias importantes dentro de esta zona también es la iglesia de Santa Catalina. Otra de las visitas que son, yo diría, fundamentales para acercarnos a todo lo que es la historia más actual de Polonia y de este mundo, es la visita a lo que es la fábrica de Schindler. Oskar Schindler, bueno, muchos habrán visto la película. Si los más jóvenes no la vieron, la recomiendo para que tengan una idea de lo que fue. Entonces, Oskar Schindler pertenecía obviamente al partido nazi, pero sobre todo era un comerciante y a través de su contacto empezó a ver algunas cosas que nunca estuvo demasiado de acuerdo, y empezó en esta fábrica que comenzó siendo fábrica de cacerolas para el ejército, con municiones. Empezó a ver cómo podía ayudar a salvar personas, y empezó a salvar judíos, sobre todo a gente grande y a niños o familias. Bueno, en esta fábrica que se mantiene hoy, por ejemplo, acá se ve el escritorio de él. Acá se ven algunos de los artículos que quedaron abandonados cuando quedó vacía la fábrica, las fotografías de muchas de las personas que estuvieron trabajando y salvaron su vida en este lugar. Creo que es una de las visitas conmovedoras para poder, una de las tantas visitas conmovedoras. Ya no digo excursiones, yo voy cambiando mi vocabulario a medida que nos vamos acercando a algo que vamos a ir viendo ya creo que próximamente. Entonces, tengan en cuenta que Schindler en esta fábrica pudo salvar a 1.200 personas. Entonces creo que es importante el reconocimiento. Salimos de lo que es la fábrica de Schindler y vamos a otra de las visitas que yo creo que son imperdibles. Estar en Polonia, conocer Varsovia y no visitar esto es perderse la mitad de la historia. Las minas de sal de Bielica. Las minas de sal de Bielica comenzaron se cree que tiene geológicamente millones de años, pero que comenzaron a ser explotadas a partir del siglo XIII. Es la tercera mina de sal en importancia en Europa, tiene 327 metros de profundidad y casi 300 kilómetros de largo.
Obviamente es imposible hacer la visita de todo esto, hay algunas partes de esto, sí están, perdón, es clara. Sí, olvidé decirlo que las minas de sal de Bielica están a 26 kilómetros, 26 y 28 kilómetros de la ciudad de Cracovia. Es una visita que se hace aproximadamente en 5 horas. ¿Sí? Entonces, como ustedes ven, hay escaleras que suben y bajan, o sea, para las personas que tienen movilidad un poco complicada hay que tratar de hacerlo tranquilo, y a lo mejor hay lugares que no va a poder llegar, sí visitar los principales lugares. Lo que ustedes ven acá son lagos de agua salada, las escaleras, la mina todavía está activa, la mina todavía está activa, pero lo que uno ve dentro de esta mina, por ejemplo, es esta capilla, que es la capilla de Santa Kinga, que está total y absolutamente tallada en la piedra de sal. Todo lo que ustedes ven aquí, el púlpito, las escaleras, los bajorrelieves, la cruz con el Cristo crucificado, el altar, el escudo, la mesa donde se ofrecen las misas, porque aquí se realizan oficios religiosos y hay casamientos. Entonces, todo está tallado en sal. Acá se ve una vista más panorámica de lo que es la capilla de Santa Kinga, ¿sí? Acá es todo tallado en sal. Realmente es bellísima. Y aquí algunas de las obras. Esta, por ejemplo, es una coronación de un rey, la Última Cena, una reproducción de la Última Cena, y como no podía faltar, una estatua de Juan Pablo II. Y aquí me voy a detener para comentarles que empieza una de las visitas más conmovedoras, diría yo, de lo que es la ciudad, para lo que es visitar desde Cracovia. Y es el tema de los campos de exterminio. Esto no es una excursión, esto es una visita. ¿Y por qué últimamente hubo mucho, a ver cómo puedo decir la palabra, mucha falta de respeto? Vamos a decir cómo son las cosas. De lo que se visitaba, inclusive han salido notas en algunos diarios de Argentina, han restringido muchísimo el poder visitarlo masivamente. Entonces a veces es complicado y tenemos que buscar diferentes alternativas para poder hacer la visita a Auschwitz. Entonces, les hago un poquito de historia. Hubo muchos lugares de trabajo forzados, campos de trabajo forzados en Polonia, pero hubo 6 campos de exterminio, que fueron Chelmno, Belzec, los estoy recordando, Sobibor, Majdanek, Treblinka y obviamente Auschwitz. Se los vuelvo a repetir por las dudas que no, la memoria a veces. Chelmno, Belzec, Treblinka, Sobibor, Majdanek y Auschwitz. El más grande fue Auschwitz-Birkenau, que los podés escribir, Clara, si no después yo al final los escribo, ¿sí? Chelmno, ¿cómo suena? Belzec, con Z y B larga, Sobibor, Treblinka, Majdanek y Auschwitz. Los más importantes, o el que más historia tiene trágica, o el que más se acerca a lo que uno puede conocer, es Auschwitz-Birkenau, ¿sí? O Auschwitz I y Auschwitz II. Esta es la fotografía por donde venía el tren, y una de las cosas porque se prohibió, no se prohibió, se regula diferente el ingreso a lo que es el ingreso a los campos, es que la gente se sacaba fotos en las vías haciendo equilibrio, o en algunos lugares donde estaban expuestos
objetos que pertenecían a los que pasaron por este campo y perdieron su vida, como anteojos, carteras, zapatos, chupetes de chicos, zapatitos, dientes. Se sacaban fotos riéndose y mostrando selfies. Yo creo que realmente es un lugar para, discúlpenme, esto es una apreciación personal y no quiero herir sentimientos de nadie, no es mi idea, pero creo que es un lugar de respeto absolutamente porque más de 6 millones de personas perdieron la vida, sea cual fuere la religión, era un ser humano. Y además, para que no vuelva a pasar, los que no tuvieron, decir, yo no pertenezco a la posguerra, tengo 65 años, pertenezco a la posguerra, pero creo que merece el respeto para los que todavía son sobrevivientes o tuvieron familiares en estos campos. Entonces, este es el ingreso y por eso también se ha restringido. Auschwitz I fue el que primero se crea en 1943, ¿por qué? Porque ya no daban abasto el resto de los campos de trabajo forzado y había que hacer algo con esta gente, y porque coincide también con Auschwitz II, que es Birkenau, con el levantamiento de Varsovia, donde ya se comienza a hablar de la solución final. La solución final es el exterminio. Esta foto intenta no ser un golpe bajo, pero me parece que ver niños en esta situación es muy complicado. Entonces es para recordar que esto no tiene que volver a pasar. Esta es la entrada de Auschwitz I, donde dice: el trabajo nos hará libres. Esto es todo lo que se recorre cuando uno hace la visita. Las distintas barracas, acá se ven los alambres de púa, las luces. Esto por ahí, los que vieron la lista de Schindler, esto eran las letrinas, ¿sí? Donde la gente que estaba detenida en este campo, porque no solo había judíos, había también gitanos, había homosexuales, había gente que no estaba de acuerdo con el régimen nazi, así que la mayor parte de las personas que murieron fueron judíos, pero también había otras personas que no tenían nada que ver con la religión judía. Y estas eran las barracas donde dormían, o donde podían dormir. Bueno, y esto ya es más complicado porque se visita, se ve desde afuera, eran las cámaras de gas. Acá quedan algunas de las ropas que se encontraron cuando el ejército ruso ingresa, ¿sí? Quedaron como dentro de lo que es el museo. Los vagones donde se traía a las personas que iban a pasar sus últimos días en Auschwitz, ¿sí? Y hasta aquí llegamos, no puedo creerlo, me apuré mucho, creo. Eliana, cumplí con el tiempo previsto, y comentarles que para mí es muy importante haber podido llegar a ustedes con la información de lo que es Polonia, de no pensar que uno puede visitarla en 2 o 3 días. Para mí la ciudad de Cracovia, ustedes vieron todo lo que hay para ver, no podemos darle menos que 4 días. Yo diría que 5 días completos para visitarlo bien está más que bien, o sería lo ideal. Por eso digo que por ahí Polonia es para hacerlo en un recorrido con más días. Cracovia tiene bellezas y tiene historia y tiene tristezas, pero bueno, es lo que nos toca ver. Así que yo les sugiero que en un próximo viaje alguno de sus pasajeros, que espero muy pronto puedan tenerlo frente a sus escritorios o en sus teléfonos celulares consultándole, puedan darles como una opción diferente para conocer un país realmente encantador, con una gastronomía, no hablé de la gastronomía, que es excelente, que los costos para comer son muy bajos,
en un muy buen restaurante, contenedor 4 estrellas, como ellos lo llaman. Los chefs rinden exámenes prácticamente todos los años para poder mantener esos tenedores de plata. Una comida con un buen vino no sale más de los $25 aproximadamente. La comida es muy, muy parecida a todo lo que se come en lo que es el centro de Europa, muy sustanciosa, con sopas, con guisos. En Polonia hay más de 300 sopas para probar, diferentes tipos de sopa. Teniendo un poquitito de tiempo les comento esto de la gastronomía. Donde uno puede ver la cantidad de tenedores, eso significa que a uno se sienta en lo que se llama las estrellas Michelin, que también existen, los tenedores de plata. Así que les agradezco enormemente. No quise bajonearlos de ningún punto de vista con esto que contamos al final de Auschwitz, pero creo que también es importante porque muchos de los pasajeros quieren hacer la visita. Cuando se hace la visita, se visita el campo, esto me olvidé de decirlo antes, perdón, se visita el campo y se visita el museo. Yo sé que a veces es muy fuerte esta visita, entonces si uno no quiere ver el museo, visita el campo y le dice a la guía con la que va que se va a quedar esperándolo, porque no se siente con las fuerzas como para poder hacerlo, y espera afuera. Y con respecto a los días, yo creo que la visita a Auschwitz-Birkenau es una visita que es para hacerla en un día solo. No podemos mezclarla con otra, es mi modesto saber y entender el por qué es que, como es tan fuerte, después a uno le cuesta volver a reacomodarse un poquito. Bueno, no los molesto más con mi charla, les mando un abrazo grande, que terminen bien en este día lluvioso. Estoy viendo por la ventana de mi casa que está lloviendo muy mucho. Y espero encontrarlos. Creo que esta semana, si Eliana no dispone otra cosa, nos vamos a volver a encontrar, y espero que les sea de utilidad para un futuro muy, muy próximo. Un abrazo a todos, todas y todes en este día